¿Alguna vez has sentido que tu oración es un grito en un pozo sin fondo? ¿Que tus palabras, llenas de angustia, de súplica, de cansancio, se elevan hacia el cielo y chocan contra un techo de silencio impenetrable? Llegas a casa después de un día agotador, con los hombros caídos por el peso del mundo, el corazón hecho un nudo de preocupaciones por tu familia, tu trabajo, tu salud. Buscas un rincón de paz, te arrodillas, cierras los ojos y clamas: Señor, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Y la respuesta que recibes es: nada. Un silencio tan denso, tan vacío, que duele. Un silencio que te hace dudar: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Mis pecados han creado una barrera tan grande que la voz de Dios ya no puede alcanzarme? ¿O este es que simplemente, a Él no le importa? Si este sentimiento te resulta familiar, si este vacío espiritual te ha robado la paz y ha sembrado en ti la semilla de la desesperanza, te pido, te suplico, que te quedes conmigo, porque lo que estás experimentando, ese silencio que crees que es abandono, podría ser exactamente lo contrario. Hoy aquí, en este preciso momento, vamos a desvelar un secreto espiritual que Santa Teresa de Ávila, la gran maestra de la oración y doctora de la Iglesia, confió a las almas sedientas de Dios. No estás perdiendo la fe, no estás siendo ignorado. Podrías estar, sin saberlo, en el umbral de una comunicación divina más profunda de lo que jamás imaginaste. Santa Teresa revela que existen 7 señales inequívocas de que Dios te está hablando precisamente en ese silencio, y no reconocerlas es el error más trágico que un alma puede cometer, porque te mantiene atrapado en la angustia, mientras Dios te está ofreciendo la paz. La enseñanza de hoy es urgente, es un salvavidas para tu fe, porque ese silencio no es un muro, es una puerta, y hoy, te daré la llave para abrirla. Antes de sumergirnos en esta revelación transformadora, quiero invitarte a hacer un pequeño pero poderoso acto de fe, un gesto para abrir tu corazón. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, guíame. No es solo una frase, es una declaración, es decirle a Dios que, a pesar de la duda y el cansancio, estás dispuesto a escuchar. Este pequeño acto de fe te acercará a la paz que buscas, porque es el primer paso para sintonizar tu alma con la frecuencia de Dios. Hazlo ahora. Señor, guíame. Hablemos con honestidad. El mundo moderno es ruidoso. No solo el ruido de los coches, de las notificaciones del móvil, de las noticias incesantes. Hablo de un ruido más profundo, el ruido de la ansiedad, de la competencia, de la presión por ser perfecto, por tenerlo todo bajo control. Y en medio de esa cacofonía, buscamos a Dios con la misma desesperación. Queremos respuestas rápidas, señales claras como un relámpago en el cielo, milagros instantáneos que resuelvan nuestros problemas como por arte de magia, y cuando no los obtenemos, nos frustramos. Creemos que nuestra conexión Wi-Fi con el cielo está fallando, pero Santa Teresa nos enseña algo radicalmente diferente. Ella, que alcanzó las cumbres más altas de la unión con Dios, nos dice que el lenguaje preferido de Dios no es el trueno, sino el susurro. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el profeta Elías espera a Dios en la montaña. Hay un viento huracanado, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ellos. Y después del fuego, vino el susurro de una brisa suave, y ahí estaba Él. ¿Comprendes la inmensidad de esto? Buscamos a Dios en los eventos espectaculares, en las emociones desbordantes, en las respuestas audibles y claras, pero Dios nos espera en la quietud, en la pausa, en ese silencio que tanto nos incomoda. Tu alma, amado hermano, amada hermana, es como un lago. Cuando el viento de las preocupaciones, los miedos y las distracciones lo agita constantemente, su superficie está revuelta y no puede reflejar la luz del sol. No es que el sol no esté brillando, siempre lo está. Es que el lago está demasiado turbulento para mostrarlo. El silencio de Dios es una invitación a calmar las aguas. Es su mano extendida que te dice: detente, respira, aquieta tu espíritu, deja de agitarte. Solo así podrás ver mi rostro reflejado en ti. Este sentimiento de vacío, de sequedad en la oración, que los santos llaman aridez espiritual, no es un castigo.
A menudo, es una prueba de amor, es un regalo disfrazado, cuando sentíamos consuelos, cuando la oración era fácil y llena de emociones bonitas. ¿A quién amábamos realmente? ¿A Dios? ¿O a los regalos de Dios? La aridez nos purifica, nos obliga a buscar al dador y no los dones, nos enseña a amarlo por quien es Él, no por lo que nos hace sentir. Santa Teresa, en su obra Camino de Perfección, insiste en que la oración no es pensar mucho, sino amar mucho, y a veces, el amor más puro se demuestra precisamente cuando no sentimos nada, cuando a pesar del silencio y la sequedad, permanecemos fieles, cuando le decimos, Señor, no te siento, no te entiendo, pero confío en ti, me quedo aquí, a tu lado, aunque solo haya silencio, porque te amo a ti. Esa es la oración que conmueve el corazón de Dios, es el amor que no busca recompensa, el amor que se entrega en la oscuridad, y es precisamente en esa oscuridad, en ese silencio aceptado y amado, donde comienzan a manifestarse las señales de las que hablaremos hoy. Son señales sutiles, no son fuegos artificiales, son como el perfume de una flor en una habitación, que de repente percibes cuando todo está en calma. Son susurros del alma que confirman que Él está ahí, más cerca que nunca, trabajando en lo profundo de tu ser. Piénsalo de esta manera. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, al principio lo sostiene firmemente. El niño se siente seguro, pero llega un momento en que el padre, poco a poco, va soltando su mano, se aleja un paso. El niño puede sentir miedo, puede tambalearse, puede creer que su padre lo ha abandonado, pero la realidad es que el padre está más atento que nunca, con los brazos extendidos, listo para recogerlo si cae. Lo suelta no por falta de amor, sino por un amor más grande, para que el niño aprenda a usar sus propias piernas, para que gane confianza, para que crezca. El silencio de Dios es a menudo ese paso atrás de un Padre amoroso. Él retira los consuelos sensibles para que nuestra fe se fortalezca, para que aprendamos a caminar por confianza, no solo por vista o por sentimiento. Él sabe que eres capaz de más. Él te está invitando a una madurez espiritual, por eso es tan urgente que comprendas estas señales, porque si interpretas su silencio como ausencia, te quedarás paralizado por el miedo, pero si lo interpretas como una invitación a crecer, como una prueba de confianza, entonces empezarás a caminar en la fe de una manera completamente nueva y poderosa. Empezarás a buscarlo en los lugares correctos, no en el ruido exterior, sino en la quietud interior. Cada una de las 7 señales que Santa Teresa nos revela es una joya, una luz en el camino, son la confirmación de que tu oración no es en vano, de que tu búsqueda no es una locura, son la prueba de que incluso cuando tus oídos no oyen nada, tu alma está en plena conversación con su Creador. Olvida por un momento todo lo que creías saber sobre cómo Dios se comunica, abre tu mente y tu espíritu, porque estás a punto de aprender el lenguaje secreto de Dios, el idioma del silencio, y la primera palabra en ese idioma divino, es una sensación que probablemente ya conoces muy bien, pero que has estado interpretando de forma equivocada. Es una inquietud, un anhelo, una sed, que nada en este mundo parece poder saciar, y esa sed, querido amigo, es la primera señal inequívoca de que Dios te está llamando. Es el primer toque de su gracia silenciosa en tu corazón. Pero ¿cómo diferenciar esta santa inquietud de la ansiedad común? ¿Cómo estar seguro de que es la voz de Dios y no el eco de tus propios vacíos? La respuesta es crucial, y es lo que exploraremos en el próximo capítulo. Lo que estás a punto de descubrir sobre esa inquietud en tu pecho, puede cambiarlo todo. No es un síntoma de un problema, es el comienzo de tu milagro. Hemos llegado al corazón de la primera revelación. Hablamos de esa sed, de esa inquietud que sientes, y que has confundido con ansiedad, con insatisfacción, o incluso con un defecto de tu carácter. Presta mucha atención, porque esta es la primera señal, el primer susurro de Dios en tu silencio, una santa inquietud en el corazón. San Agustín, otro gigante de nuestra fe, lo resumió en una frase que atraviesa los siglos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Esa inquietud que sientes no es un error del sistema, es el sistema funcionando a la perfección. Es tu alma, creada a imagen y semejanza de Dios, reconociendo que le falta su origen, su destino, su hogar. Es un GPS divino instalado en tu espíritu, cuya aguja siempre apunta hacia el norte celestial, sin importar cuán perdido te sientas en los laberintos del mundo. La ansiedad mundana es ruidosa, caótica, te paraliza y te roba la esperanza. Te dice, no eres suficiente, algo malo va a pasar, no tienes control. La santa inquietud, en cambio, es un anhelo silencioso y persistente. No te grita, te atrae, no te angustia, te moviliza. Es un vacío que no duele con desesperación, sino con nostalgia de un lugar en el que nunca has estado pero que reconoces como tuyo, la presencia de Dios. Piensa en Carlos, un hombre de 45 años, arquitecto de éxito. Tenía todo lo que el mundo dice que trae la felicidad, una carrera brillante, una familia hermosa, una casa de revista. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio por fin llegaba, sentía un vacío abrumador. Miraba sus premios, sus planos, las fotos de sus viajes, y una pregunta resonaba en su interior: ¿esto es todo? No era depresión, amaba a su familia, no era ingratitud, era una inquietud profunda, una sensación de que a pesar de tenerlo todo, le faltaba lo único importante. Empezó a buscar. Probó con la meditación mindfulness, con libros de autoayuda, con nuevos pasatiempos. Compró un coche más caro. Nada funcionaba. El vacío seguía ahí, como una sombra fiel. Un día, pasando por delante de la iglesia de su barrio, la misma que no pisaba desde hacía años, sintió un impulso. No una voz, no una visión, solo un tirón suave en el corazón. Entró. La iglesia estaba vacía, silenciosa. Se sentó en el último banco, sin saber muy bien qué hacer. Y en ese silencio, su inquietud no desapareció, pero cambió de color. Ya no era la angustia vacía de sus noches de insomnio. Era un anhelo que por primera vez, se sentía como si estuviera en el lugar correcto. Era la sed del ciervo, que por fin ha encontrado la fuente de agua viva, como canta el Salmo 42. Esa es la santa inquietud, Dios hablándote en el lenguaje del deseo. Él permite que todas las fuentes del mundo se sequen para ti, para que reconozcas que solo Él es el agua viva que puede saciar tu sed. Si sientes esta insatisfacción con lo mundano, si el éxito, el placer o las posesiones te dejan un regusto a poco, no te desesperes, alégrate, no estás fallando en la vida, estás respondiendo a la llamada de la eternidad. Dios te está diciendo en silencio: hijo mío, hija mía, todo esto es demasiado pequeño para tu corazón. Yo te creé para mucho más. Te creé para mí. Esta inquietud es la antesala de la conversión. Es la gracia de Dios que remueve la tierra de tu alma para prepararla para la siembra. Tu tarea no es acallar esa inquietud con más ruido, sino escucharla, acogerla, preguntarle: ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Hacia dónde me estás llamando? Y esto nos lleva directamente a la segunda señal, porque una vez que acoges esa santa inquietud, Dios da el siguiente paso. Te habla de una manera aún más clara, aunque siga siendo en silencio. La segunda señal de que Dios te está hablando es la claridad en la confusión. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas semanas, meses, dándole vueltas a un problema, una decisión importante en el trabajo, un conflicto familiar, una duda sobre tu camino en la vida? Tu mente es un torbellino de pros y contras, de miedos, de opiniones de otros. Oras, pides una señal, pero solo encuentras más confusión. Y de repente, un día, en el momento más inesperado, mientras lavas los platos, mientras conduces en silencio, o justo al despertar, la solución aparece. No llega con un análisis lógico exhaustivo. Llega como un soplo de aire fresco, una certeza tranquila, pacífica, que se instala en tu corazón y aquieta todo el ruido mental. De repente, sabes lo que tienes que hacer, y esa certeza no viene acompañada de euforia o ansiedad,
sino de una profunda paz. Esa, mi querido hermano, es la voz de Dios. Es el Espíritu Santo, el Consolador, que como promete Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14 os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que pone orden en nuestro caos interior. Santa Teresa de Ávila describe estas locuciones interiores, o entendimientos divinos como algo que se impone con una autoridad suave pero firme. No puedes dudar de ellas, porque traen consigo su propio sello de autenticidad, la paz. El demonio también puede poner ideas en tu mente, pero sus sugerencias siempre dejan un rastro de inquietud, de soberbia, de confusión o de angustia, incluso si la idea parece buena. La claridad que viene de Dios, en cambio, es humilde, sencilla, y sobre todo pacificadora. Te da la fuerza para tomar la decisión, no desde la arrogancia, sino desde una confianza serena. La historia de Elías en la montaña es el arquetipo perfecto. Él esperaba a Dios en lo grandioso, en el terremoto y el fuego, pero Dios se manifestó en el susurro. Nosotros hacemos lo mismo. Pedimos a Dios que nos escriba la respuesta en el cielo, que nos mande un ángel con un memorándum, y Dios nos responde en la brisa suave de una intuición pacífica que nos llega cuando por fin dejamos de hacer ruido. ¿Por qué en silencio? Porque para recibir esta claridad, tu alma necesita estar receptiva. Si estás constantemente llenando tu mente con ruido, con preocupaciones, con planes frenéticos, no dejas espacio para que el susurro de Dios pueda ser oído. Es como intentar escuchar una melodía delicada en medio de una obra en construcción. Imposible. Por eso a veces, Dios permite períodos de confusión y de espera, no para torturarnos, sino para que nos cansemos de nuestro propio ruido, para que, agotados de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, finalmente nos rindamos, guardemos silencio y digamos: Señor, no puedo más, habla tú que tu siervo escucha. Y es en ese momento de rendición humilde cuando la brisa suave de la claridad divina por fin puede acariciar nuestra alma. Así que, si estás en un momento de confusión, no te desesperes. Primero, reconoce tu santa inquietud como una llamada. Acércate a la oración, no para exigir respuestas, sino para estar con Él en silencio. Calma las aguas de tu lago interior, y luego, espera con confianza. La claridad llegará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero llegará, y la reconocerás no por su lógica aplastante, sino por la paz inexplicable que traerá a tu corazón. Será una solución que quizás no sea la más fácil, pero que tú, en lo más profundo de tu ser, sabrás que es la correcta, la que te da vida, la que te alinea con la voluntad de Dios. Hemos visto las dos primeras señales, una inquietud que te busca, y una claridad que te encuentra. Una te pone en movimiento, la otra te muestra el camino. Ambas ocurren en el santuario de tu silencio interior, demostrando que Dios está trabajando activamente en tu vida, incluso cuando crees que está ausente. Son los primeros pasos en este nuevo modo de comunicación divina, pero lo que viene ahora es aún más profundo, porque a veces, el silencio de Dios no solo nos inquieta o nos aclara el camino, a veces, el silencio nos confronta, nos pone cara a cara con nuestra propia sombra, no para condenarnos, sino para sanarnos. Si la claridad es un susurro, la siguiente señal es un silencio que habla más fuerte que 1000 palabras, revelando tanto nuestra fragilidad como la infinita misericordia de Dios. ¿Estás listo para entender cómo el silencio puede acusar y consolar al mismo tiempo? No te muevas, porque la tercera señal es la que separa a los que simplemente creen en Dios de los que empiezan a caminar con Él de verdad. Hemos navegado las aguas de la santa inquietud, y hemos recibido el faro de la claridad en la confusión. Ya sabemos que Dios nos moviliza desde dentro y nos guía con paz. Pero su comunicación silenciosa no se detiene en la superficie de nuestros deseos y decisiones. Él quiere ir más profundo al núcleo mismo de nuestro ser, donde reside nuestra verdad más desnuda. Y es aquí donde encontramos la tercera señal,
Una de las más incómodas pero también de las más liberadoras. La tercera señal de que Dios te está hablando en silencio es un silencio que acusa y consuela al mismo tiempo. Permíteme explicar esto con sumo cuidado, porque es un punto crucial. Vivimos en una cultura que ha eliminado la noción de pecado, o que la confunde con un simple trauma psicológico o un error de juicio, y al mismo tiempo, vivimos atormentados por una culpa difusa que no sabemos de dónde viene. El demonio, el acusador como lo llama la Escritura, es un experto en este juego. Él te susurra al oído tus faltas pasadas, tus debilidades presentes, tus fracasos, pero lo hace con un objetivo claro: aplastarte. Su acusación te lleva a la desesperación, a la vergüenza tóxica, al sentimiento de que no tienes remedio, de que eres indigno del amor de Dios. Te aísla y te dice: no le cuentes esto a nadie, eres un fraude. Esa voz ruidosa y llena de angustia no es de Dios. El silencio de Dios, en cambio, obra de una manera completamente distinta. Cuando Dios te revela un pecado, una falta, una actitud que necesita ser cambiada, no lo hace con un grito condenatorio, lo hace con la luz suave y penetrante del silencio. Imagina a Ana, una madre devota, siempre servicial en su parroquia. A los ojos de todos, es un ejemplo, pero en la quietud de su oración, una y otra vez, le viene a la mente el rostro de su cuñada, y con ese recuerdo, siente una punzada de amargura, un resentimiento antiguo, por una ofensa de hace años, que ella creía superado. No es un pensamiento obsesivo que la atormenta, es una constatación serena, casi triste. En el silencio, se da cuenta de que, aunque sonríe y es amable por fuera, por dentro alberga una raíz de rencor que está envenenando su alma. Este es el silencio de Dios que acusa, le muestra la verdad de su corazón. Pero aquí viene la diferencia fundamental: junto con la revelación de la falta, Ana no siente desesperación, sino un anhelo de ser libre de ella. Siente una tristeza santa, un dolor por haber ofendido a Dios y por el daño que ese rencor le hace a ella misma. Y junto a esa tristeza, percibe una invitación silenciosa al perdón, una confianza inexplicable en que, si se acerca a la misericordia de Dios, Él puede sanar esa herida. El silencio de Dios revela la herida, sí, pero lo hace como un cirujano divino. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la conciencia es el sagrario más secreto del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esa voz no grita, resuena. Y su acusación es siempre una llamada al amor, una invitación a la confesión. La acusación del demonio te lleva a esconderte, la convicción del Espíritu Santo te impulsa hacia el confesionario, hacia los brazos del Padre misericordioso que te espera para hacer fiesta por tu regreso. Si en tu silencio te vienen a la mente, con calma y con una santa tristeza, tus pecados, tus egoísmos, tus faltas de caridad, no huyas. Estás recibiendo una gracia inmensa. Es Dios que te dice: déjame limpiar eso, déjame sanarte, te amo demasiado como para dejar que eso te destruya. Y una vez que Dios, en su silencio, ha comenzado a limpiar la casa de nuestra alma, la prepara para ser habitada por Él de una manera nueva. Esto nos conduce a la cuarta señal, que es una de las experiencias más hermosas de la vida cristiana. La cuarta señal de que Dios te está hablando es la convicción profunda a través de las Escrituras. Todos hemos leído la Biblia. A veces, la leemos como un libro de historia, otras como un código moral. A menudo, nuestros ojos pasan por encima de las palabras sin que éstas toquen realmente nuestro corazón. Leemos sobre las promesas de Dios, sobre su amor y su poder, pero las sentimos lejanas, como si fueran para otros, para los santos de hace siglos. Pero entonces, ocurre algo milagroso. Un día, en un momento de necesidad, de tristeza o de búsqueda, abres la Biblia. Quizás lees un pasaje que has leído 100 veces antes, pero hoy, es diferente. Una frase, una sola palabra, salta de la página y se clava en tu corazón. Ya no es un texto antiguo, es una carta de amor escrita para ti, en este preciso instante. Esa palabra ilumina tu situación actual, te da una fuerza que no tenías, una esperanza que habías perdido. Eso, mi hermano, mi hermana, es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo que toma el logos, la palabra escrita y universal, y la convierte en rema, una palabra viva y personal para ti.
Pensemos en Isabel, una mujer joven que sufre de ataques de ansiedad. Su mente está constantemente proyectando escenarios catastróficos. Ora, pide ayuda, pero la espiral de miedo parece no tener fin. Una noche, incapaz de dormir, toma la Biblia que tiene en su mesita de noche, la abre al azar, y sus ojos caen en el Salmo 91: el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Omnipotente, diga al Señor, mi refugio, mi alcázar, mi Dios, en quien confío. Ha leído ese salmo antes, en la misa, pero esa noche, en el silencio de su habitación, las palabras la golpean con una fuerza inusitada. Mi refugio, mi alcázar. De repente, visualiza a Dios como una fortaleza inexpugnable a su alrededor. Siente, no solo entiende, que está protegida. La palabra confío deja de ser un concepto, y se convierte en una decisión, en una entrega. Esa noche, por primera vez en meses, Isabel duerme en paz. A partir de ese día, ese salmo se convierte en su ancla. Cuando siente que la ansiedad regresa, no lucha contra ella con su propia fuerza, simplemente en silencio, repite esa palabra: refugio, alcázar, confío, y la paz regresa. Eso es la lectio divina en acción, la lectura orante de la palabra. Santa Teresa insistía en que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Y qué mejor manera de tratar con él que meditando sus propias palabras, permitiendo que él nos hable a través de ellas? Este tipo de comunicación divina requiere silencio. No puedes escuchar esta voz personal de Dios en la Escritura si la lees con prisa, con la televisión de fondo o mientras revisas el móvil. Requiere que te detengas, que leas despacio, que rumies las palabras en tu corazón, que le preguntes al Señor, ¿qué me estás diciendo a mí hoy a través de esta palabra? Y que luego esperes en silencio la respuesta. La respuesta no siempre será una voz audible, sino una convicción, una paz, una luz que ilumina tu camino. Si sientes que Dios no te habla, te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en silencio con su palabra? No como un deber, sino con la expectativa de un encuentro. Te aseguro que si dedicas aunque sea 10 minutos al día a esta práctica, tu vida de oración se transformará. Empezarás a escuchar a Dios con una claridad y una frecuencia que nunca creíste posible. Hemos visto cómo Dios habla en la inquietud que nos busca, en la claridad que nos guía, en el silencio que nos purifica y en su palabra que nos vivifica. Cada señal es un paso más en la intimidad con Él. Cada una requiere de nosotros una mayor capacidad de silencio, de escucha, de rendición. Pero la siguiente señal es quizás la más radical y necesaria en nuestros tiempos de caos, de ansiedad y de tribulación. Es el regalo que todos anhelamos, el tesoro escondido en el campo de nuestra alma. Lo que Santa Teresa nos enseña sobre esto puede ser el ancla que tu espíritu necesita desesperadamente ahora mismo, porque en medio de las peores tormentas de la vida, Dios nos ofrece un refugio inexpugnable, una señal silenciosa pero todopoderosa de su presencia. Prepárate para descubrir el secreto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos adentrándonos en un territorio sagrado, un espacio interior donde Dios no solo nos habla, sino que nos transforma con su presencia silenciosa. Ya hemos aprendido a reconocer la santa inquietud que nos pone en camino, la claridad que nos guía, el silencio que nos purifica, y la palabra que nos da vida. Ahora, llegamos a una de las señales más desconcertantes y maravillosas, un verdadero regalo del cielo en un mundo plagado de ansiedad y miedo. La quinta señal, profundamente arraigada en las enseñanzas de Santa Teresa, es la experiencia de una paz inexplicable en medio de la tormenta. El apóstol San Pablo lo describe en su carta a los Filipenses como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate bien en esas palabras, sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no es una paz lógica, no es el resultado de tener todos los problemas resueltos, no es la tranquilidad que viene de tener una cuenta bancaria abultada o una salud de hierro. De hecho, esta paz a menudo florece precisamente cuando las circunstancias externas son un caos absoluto. Es una paz sobrenatural, un don directo del Espíritu Santo, que actúa como un ancla para el alma en medio del huracán. Santa Teresa de Ávila, en su obra maestra Las Moradas, o El Castillo Interior, nos da una imagen perfecta para entender esto.
describe el alma como un castillo de cristal, y en el centro mismo de ese castillo, en la morada principal, habita Dios. En las moradas exteriores pueden soplar los vientos de la tribulación, pueden resonar los truenos de las preocupaciones, y pueden colarse las alimañas del miedo y la duda, pero el centro del castillo, donde el alma está en comunión con su Rey, permanece en una calma y una paz imperturbables. La quinta señal es precisamente experimentar esa paz del centro, es estar en medio de una crisis financiera, de un diagnóstico médico preocupante, de un conflicto familiar doloroso, y sentir, en lo más profundo del ser, una serenidad que tu mente no puede explicar. Tu mente grita, deberías estar aterrado, todo se está desmoronando, pero tu espíritu, sostenido por la gracia de Dios, susurra todo está bien, Él está aquí. Pensemos en Mateo, un padre de familia, un hombre trabajador y responsable, que de un día para otro pierde el empleo que ha tenido durante 20 años. El pánico es la reacción lógica. ¿Cómo pagará la hipoteca? ¿Cómo mantendrá a sus hijos? El miedo le atenaza la garganta. Sus amigos y familiares le ofrecen palabras de ánimo, pero también transmiten su propia ansiedad. La tormenta es real y rugiente. En los primeros días, Mateo lucha, se desespera, ora con rabia. Pero luego, decide cambiar de táctica. En lugar de gritarle a Dios sus exigencias, empieza a pasar tiempo en silencio ante el sagrario. No pide nada, simplemente se sienta allí, en su pequeñez y su miedo, y se expone a la presencia de Dios, y poco a poco, algo empieza a cambiar. El pánico no desaparece del todo de su mente, pero deja de ser el centro. En su corazón, comienza a crecer una extraña sensación de confianza, una paz, no la certeza de que encontrará trabajo mañana, sino la certeza profunda de que no está solo, de que Dios proveerá, de que su familia no será abandonada. Esta paz le da la fuerza para levantarse cada día, no con una sonrisa falsa, sino con una serenidad real. Le permite hablar con su esposa y sus hijos sin transmitirles su pánico, sino su confianza en Dios. Esta paz que sobrepasa el entendimiento se convierte en un testimonio más poderoso que cualquier palabra. Es Dios hablando en silencio, no solo a Mateo, sino a través de Mateo a toda su familia. Si estás atravesando una noche oscura, si la tormenta ruge a tu alrededor, y de repente, en un momento de quietud, sientes esa ancla de paz en tu alma, no la ignores, no la racionalices, abrázala. Es el abrazo silencioso de tu Padre Celestial que te dice, yo tengo el control, confía en mí, yo estoy contigo en la barca. Esta paz interior, este aquietamiento del alma, nos hace más sensibles a la siguiente manifestación de la voz de Dios, porque un corazón en paz, es un corazón que puede escuchar los impulsos más sutiles del Espíritu. Y esto nos lleva a la sexta señal, que es Dios hablándonos a través de la acción. La sexta señal es la inspiración para un acto de caridad inesperado. Dios no solo nos habla para consolarnos o guiarnos en nuestras propias vidas, nos habla para hacernos instrumentos de su amor en el mundo. El Espíritu Santo, que habita en nosotros desde nuestro bautismo, está constantemente activo, y una de sus formas de comunicación más directas, es a través de emociones interiores que nos impulsan a hacer el bien. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás pensando en tus cosas, y de repente, sin motivo aparente, te viene a la mente el nombre de un amigo que no ves hace tiempo, y sientes un impulso fuerte, una necesidad de llamarlo. O estás en el supermercado, y sientes la emoción de pagarle la compra a la persona que está delante de ti en la fila, y que parece angustiada. O tienes un conflicto con alguien, y de repente, sientes una oleada de compasión, y el deseo de perdonar, un deseo que no viene de tu propia fuerza, porque tu orgullo sigue herido. Estos no son pensamientos aleatorios, son susurros del Espíritu Santo, son Dios hablándote en el lenguaje de la caridad. En la carta a los Gálatas, San Pablo enumera los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. Cuando sientes un impulso genuino hacia uno de estos actos, estás sintiendo la vida de Dios brotando en ti. No es tu bondad,
Es la gracia de Dios que te invita a colaborar con Él. El mundo te dirá que estás loco. Llamar a ese amigo, seguramente está ocupado. Pagarle la compra a un extraño, y si se aprovechan de ti, tu propio egoísmo te dirá, no tengo tiempo, no tengo dinero, que perdone él primero. El ruido del mundo y del ego siempre se opone a la caridad, pero la voz silenciosa de Dios te impulsa a salir de ti mismo. Santa Teresa enseñaba que el progreso espiritual se mide por el crecimiento en las virtudes, especialmente en la caridad. La oración que no desemboca en obras de amor es una oración estéril. Por lo tanto, estos impulsos caritativos son una confirmación de que tu vida de oración es auténtica, son una señal de que estás escuchando a Dios. La clave es la obediencia. Cuando recibas una de estas inspiraciones, no la cuestiones demasiado, no la pospongas, actúa, llama a ese amigo, ofrece esa palabra de aliento, realiza ese pequeño acto de servicio. Descubrirás que al obedecer, no solo bendices a la otra persona, sino que tú mismo te llenas de una alegría y una paz profundas, porque no hay mayor gozo que ser un canal del amor de Dios. Cada vez que actúas movido por una de estas inspiraciones, tu capacidad de escuchar la voz de Dios se agudiza. Es un entrenamiento espiritual. Ahora, antes de revelar la última y más profunda señal, quiero pedirte algo. Si sientes que este mensaje está resonando en tu corazón, si reconoces estas señales en tu propia vida, o anhelas experimentarlas, te invito a hacer un compromiso. Suscríbete ahora a Caminando con Dios y activa la campanita. No es solo para aumentar un número, es para asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas que son un ancla para el alma en tiempos de tormenta. Es unirte a una comunidad de creyentes que, como tú, buscan escuchar la voz de Dios. Y si estás decidido a no dejar que esta gracia pase de largo, si realmente quieres aprender el lenguaje del silencio, escribe ahora en los comentarios, voy a transformar mi oración. Decláralo, comprométete contigo mismo y con Dios. Que este sea el momento en que dejas de clamar a un Dios sordo y empiezas a escuchar a un Dios que susurra. Ya casi llegamos al final de este camino, pero la séptima señal es la que une todas las demás, es la que te saca por completo de ti mismo y te une al corazón mismo de Cristo. Es el momento en que nuestro corazón se rompe, no por nuestra propia tristeza, sino por amor. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el sello del verdadero amigo de Dios, la señal definitiva de que ya no solo escuchas a Dios, sino que empiezas a sentir con Él. Hemos recorrido un camino extraordinario. Hemos aprendido a escuchar a Dios en la inquietud de nuestra alma, en la claridad que pacifica, en el silencio que nos revela nuestro pecado para sanarnos, en su palabra que se hace vida, en la paz que desafía toda lógica, y en la inspiración que nos mueve al amor. Cada una de estas señales es un regalo inmenso, una prueba irrefutable de que Dios no está distante ni callado. Pero existe una séptima señal, la más alta y madura de todas. Es una señal que indica un nivel de intimidad con Dios tan profundo que empezamos no solo a escuchar su voz, sino a sentir los latidos de su propio corazón. La séptima señal de que Dios te está hablando en silencio es sentir un dolor santo por los pecados del mundo. Esto puede sonar extraño. ¿Cómo puede ser el dolor una señal de Dios? Vivimos en una cultura que huye del dolor a toda costa. Pero estamos hablando de un tipo de dolor muy específico. No es la depresión, que es una enfermedad que te encierra en ti mismo y te roba la esperanza. No es el pesimismo, que es una visión cínica y desesperanzada de la humanidad. El dolor santo es un don sobrenatural, es la gracia de participar, en una medida pequeñísima, del dolor que sintió Cristo en la cruz. Es mirar el mundo no con juicio, sino con los ojos de Jesús, y ver la belleza de las almas creadas por Dios, y al mismo tiempo, la herida del pecado que las desfigura. Es sentir una tristeza profunda, no por tus propios problemas, sino por la ofensa que se le hace a Dios, por las almas que se pierden, por la injusticia, la violencia y la falta de amor que reinan en tantos corazones. Santa Teresa de Ávila y otros grandes santos, como San Francisco de Asís o Santa Faustina, experimentaron este dolor de una manera muy intensa.
Sus biografías están llenas de momentos en los que lloraban y ofrecían penitencias, no por sus propias faltas, que eran pocas, sino por los pecados de la humanidad. Sentían un celo apostólico ardiente, un deseo de que todos conocieran el amor de Dios. Este dolor no los llevaba a la desesperación, sino a dos lugares, a la oración de intercesión y a la acción apostólica. Cuando sientes este dolor santo, tu oración cambia. Ya no oras solo por tus necesidades, tu corazón se expande. Empiezas a orar por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo, por la santidad de los sacerdotes, por las familias rotas, por los que no conocen a Dios. Tu oración se convierte en un eco de la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te conviertes en un pararrayos espiritual, atrayendo la misericordia de Dios sobre el mundo. Y este dolor también te mueve a la acción. Te preguntas, ¿qué puedo hacer yo en mi pequeñez para reparar tanto mal, para llevar un poco de la luz de Cristo a esta oscuridad? Quizás te impulse a hablar de tu fe con más valentía, a participar más activamente en tu parroquia, a realizar obras de misericordia, a ofrecer tus propios sufrimientos en unión con los de Cristo por la salvación de las almas. Si alguna vez has sentido esta carga, esta tristeza santa por el estado del mundo, no la deseches como un pensamiento negativo. Estás en tierra sagrada. Es Dios que te está confiando sus propias preocupaciones. Te está invitando a ser no solo un siervo, sino un amigo, un confidente, un colaborador en su obra de redención. Es la señal definitiva de que tu corazón está sintonizado con el suyo. Hemos completado nuestro viaje a través de las 7 señales. Recordémoslas brevemente. Primero, la santa inquietud que te busca. Segundo, la claridad que te guía. Tercero, el silencio que te purifica. Cuarto, la palabra que se hace vida en ti. Quinto, la paz que te sostiene en la tormenta. Sexto, la inspiración que te mueve a la caridad. Y séptimo, el dolor santo que te une al corazón de Cristo. La promesa inicial era que Dios no está en silencio, y ahora lo sabes. Él está constantemente hablándote en un lenguaje más profundo que las palabras. Te está llamando a una relación más íntima, más madura, más real. Tu misión ahora es cultivar el silencio interior para poder percibir estos susurros divinos. Para ayudarte a comenzar esta noche misma, quiero ofrecerte una práctica espiritual increíblemente simple pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, en la quietud de tu habitación, cierra los ojos y di lentamente estas 3 palabras, meditando en cada una. Gracias, perdón, confío. Primero, gracias. Recorre tu día y agradece a Dios por 3 cosas concretas. No importa cuán pequeñas sean. El sol, una comida, la sonrisa de un ser querido. La gratitud abre el corazón. Segundo, perdón. Pide perdón a Dios con humildad por una falta concreta que hayas cometido ese día, un pensamiento egoísta, una palabra impaciente, una omisión de amor. El arrepentimiento limpia el corazón. Tercero, confío. Entrega a Dios todas tus preocupaciones, tus miedos, tu futuro. Ponlos en sus manos y descansa en su providencia. La confianza pacifica el corazón. Gracias. Perdón. Confío. Esta simple oración nocturna te ayudará a sintonizar tu alma con la frecuencia de Dios y a prepararte para escuchar sus señales. Y ahora que tu corazón está abierto, te pido 3 cosas finales. Primero, comenta. Escribe en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón. ¿Qué señal resonó más contigo? Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para no rendirse. Segundo, comparte. Piensa en una persona en tu vida que se siente sola, que duda de la presencia de Dios, que necesita esperanza. Envíale este video. Sé el canal a través del cual Dios le susurra a esa alma. Tercer y último llamado a la acción. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Caminando con Dios y asegúrate de activar la campanita. Al suscribirte, no solo nos ayudas a seguir creando contenido como este, sino que te unes a una familia global de fe. Recibirás semanalmente enseñanzas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte.
No pierdas la oportunidad de crecer en la gracia de Dios y de tener un recordatorio constante de que nunca caminas solo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del silencio de Dios, pero nuestra jornada no termina aquí. La forma en que escuchamos a Dios está íntimamente ligada a cómo vivimos y al ambiente que creamos a nuestro alrededor. Y muchos de nosotros, con la mejor de las intenciones, cometemos errores en nuestros propios hogares que sin saberlo, pueden bloquear las bendiciones y la paz que tanto buscamos. Que la Santísima Virgen María, Reina del Silencio, y el ejemplo luminoso de Santa Teresa de Ávila, te guíen siempre en tu caminar con Dios. Amén.